vamos a hablar del caballito de Troya de la investigación científica, de la investigación académica, de la ciencia bíblica. Nos referimos a los métodos histórico-críticos, antiguamente conocido como la crítica histórica. La crítica histórica, también conocida como los métodos histórico-críticos, fue el enfoque o la disciplina dominante en el estudio académico científico de la Biblia desde mediados del siglo XIX hasta hace una generación pasada. No obstante, en el mundo anglosajón de habla inglesa, actualmente está desacreditado. Y no estamos hablando de exégetas conservadores, estamos hablando de exégetas que desde las mismas bases de los métodos histórico-críticos está cuestionando la objetividad de los métodos histórico-críticos. Están cuestionando el rigor científico de los métodos histórico-críticos. Hay un nuevo cambio de paradigma. Están anunciando los exégetas anglosajones, a saber, ellos quieren distanciarse o alejarse de los métodos tradicionales, de los métodos histórico-críticos, y están lanzando una nueva propuesta, una nueva dirección en la investigación científica del texto bíblico, a saber, una interpretación sincrónica, una interpretación inmanentista del texto bíblico, es decir, ver el texto como una unidad literaria, ver el texto en su final canónico, ver el texto desde una perspectiva narratológica, utilizando la exégesis narrativa, que es una nueva disciplina que se está levantando, entre otras disciplinas de análisis sincrónico. Pero evidentemente, aún en la actualidad, los métodos históricos críticos sigue siendo el caballito de Troya de la investigación académica. Así que, evidentemente, a pesar de este nuevo cambio de paradigma, de este nuevo anuncio de los exégetas anglosajones, todavía se siguen utilizando los métodos histórico-críticos como herramientas indispensables para la investigación del texto sagrado. Ahora bien, ¿qué son los métodos histórico-críticos? Para poder comprender los métodos histórico-críticos, inevitablemente debemos definir los tres conceptos que la constituyen. Estamos hablando de definir qué es métodos histórico-crítico. Esos tres conceptos es importante definirlos para lograr capturar en esencia qué son los métodos histórico-críticos. Vamos a empezar definiendo qué es métodos. El concepto o el término métodos proviene del griego, obsérvese que es dual, metas más hodos. Meta es una preposición griega que literalmente significa ir más allá, ir en búsqueda, caminar en búsqueda de un objetivo, los pasos a seguir a realizar una tarea, una investigación, es el procedimiento, la búsqueda a través de la investigación científica. Básicamente eso es lo que significa meta. Por otro lado, la acompaña hodos. Hodos, que significa a través del camino. Es un camino que se ha trazado, un camino o proceso a través del cual el sujeto bajo estudio es abordado, es investigado, es examinado. Juntando estos dos conceptos sería camino seguro para llegar más allá. Así que la idea global de estos dos conceptos es una búsqueda en el camino del conocimiento o en el camino de la búsqueda de la verdad. Ahora bien, le acompaña el término histórico, que también proviene del griego historein, que significa literalmente un aprendizaje por medio de una búsqueda, entiéndase del pasado. Y por último, tenemos el concepto de crítico. El concepto de crítico proviene del griego krinein, que en griego es ampliamente polisémico. Dentro del campo semántico tiene una alta gama de posibilidades. Sin embargo, hemos de simplificarlo a la idea de juzgar, a la idea de examinar o la capacidad de discernir o examinar un objeto de estudio, un análisis de un objeto de un texto literario. Así que la idea es que podamos juzgar, discernir, examinar, evidentemente con controles aceptados en medios académicos, nuestra lectura del texto sagrado. Partiendo de este breve análisis filológico, podemos ahora claramente describir qué son los métodos histórico-críticos.
Los métodos histórico-críticos son un conjunto académico de métodos o disciplinas que están interconectados, que están relacionados entre sí y que buscan responder a preguntas como los orígenes históricos de los textos bíblicos, buscan contestar preguntas sobre los factores sociales, históricos, políticos, religiosos, económicos, culturales, que dieron forma, que dieron fisonomía a dichos textos y los eventos históricos que subyacen y o se describen en los mismos. Así que obsérvese, no estamos hablando de método histórico crítico en singular, estamos hablando de métodos histórico críticos en plural, porque se trata de una pluralidad de disciplinas o métodos diacrónicos. Obsérvese que también cuando hablamos diacrónico estamos hablando, y lo hemos dicho en diferentes vídeos, sobre el detrás del texto. A eso se ocupan los métodos histórico-críticos, a reconstruir ese pasado histórico, el detrás del texto. Para lograr tal empresa, una empresa altamente ambiciosa, utiliza diferentes disciplinas o diferentes metodologías. Número uno, la crítica textual. Aunque evidentemente la crítica textual no se puede considerar un método porque pertenece a la baja crítica, la crítica textual o el análisis exdótico, también a nivel secular se conoce como el análisis exdótico, lo que busca o pretende es reconstruir el texto más cercano al original posible. Es decir, sabemos que no tenemos el texto original, sino que tenemos copias de copias de copias de copias a través de un proceso largo, pero sin embargo, a través de unos criterios que establece la crítica textual, lo que se trata es de reconstruir el texto más cercano al original para buscar la intención original del hagiógrafo o el autor sagrado. Por otro lado, tenemos también el texto en su trasfondo histórico, importantísimo. También tenemos la exégesis sociológica, que ha sido criticada por su carácter funcionalista, pero es importante también para comprender el texto sagrado. Tenemos también el análisis de las fuentes literarias. También tenemos el análisis de la forma literaria, conocida en alemán como la Frontgeschichte, o también se conoce como la crítica del género literario. De eso también hablamos brevemente, unas pinceladas en vídeos anteriores. Tenemos también el análisis de las tradiciones literarias, el análisis de las redacciones. Si a esto añadimos la nueva disciplina o metodología llamada el análisis antropológico cultural aplicado al texto bíblico, realmente estaríamos hablando ya no de 7, sino de 8 disciplinas científicas, académicas, aplicadas al texto bíblico que pertenecen a los métodos diacrónicos o los métodos histórico-críticos. En fin, básicamente estas 7 métodos o disciplinas son las que utilizan los métodos histórico-críticos a la hora de hacer una investigación académica, científica del texto sagrado. Dada la complejidad y la multidimensionalidad de los métodos histórico-críticos, se le ha considerado, como ya indicamos, como el gran caballo de Troya de la interpretación bíblico-teológica. Es decir, son la base hegemónica de interpretación, ya que constituye la normativa de interpretación bíblica en la mayoría de las universidades europeas, universidades también en Estados Unidos, en Latinoamérica, en los libros de texto, en comentarios. Básicamente, los métodos histórico-críticos tienen hegemonía, tienen un poder casi absolutista en la investigación bíblico-teológica. A pesar de la gran esperanza utópica, idílica de los métodos histórico-críticos, el surgimiento de la aurora se anunciaba, que preconizaba a toda voz la disipación de las tinieblas, de la ignorancia en la comprensión de la Biblia. Se levantaba una nueva voz, la voz de la ortodoxia cristiana, lanzando la pregunta: ¿puede acaso un instrumento creado para obedecer a intereses seculares ser útil para examinar las afirmaciones de la fe bíblica? Era una pregunta que estaba puesta sobre la mesa. Era de esperarse que el gran conflicto surgiera entre la ortodoxia cristiana y la crítica histórica, por razones obvias y por razones lógicas. La ortodoxia cristiana responde a una teología dogmática que tiene como base la reflexión desde la fe eclesiástica,
la fe desde sus tratados teológicos y sus confesiones de fe, mientras que la crítica histórica o los métodos histórico críticos trataban de desligarse de esas ataduras eclesiásticas dogmáticas de la religión cristiana. Recordemos por un momento que los compromisos neurálgicos de los métodos histórico críticos son investigar la Biblia sin presuposiciones dogmáticas, de esta forma mantener un alto grado de objetividad, evitar controles eclesiásticos y aceptar las nociones históricas seculares de la homogeneidad histórica, la causa y efecto de la investigación académica. El doctor Severino Croato nos ha planteado que una lectura adecuada de un texto debe cubrir tres áreas fundamentales: el detrás del texto, es decir, los análisis diacrónicos, los métodos histórico-críticos; el texto, que es los análisis sincrónicos inmanentistas del texto; y el delante del texto, que pertenece a lo que se conoce como los análisis postestructuralistas. Como hemos podido constatar, el detrás del texto se refiere a toda la información de trasfondo histórico-social que puede arrojar luz sobre el significado del texto sagrado. Este detrás del texto es conocido también como análisis diacrónico del texto, que hemos mencionado vez tras vez. Ahora, permítame explicar un poquito sobre el concepto diacrónico que he mencionado mucho en mis vídeos. Diacrónico proviene de dos palabras griegas. Por un lado, dia, que es una preposición griega que significa a través de, y cronos, que es un sustantivo que significa tiempo. Así que cuando hablamos de análisis diacrónico de los textos bíblicos, hacemos alusión o nos referimos esencialmente a todas aquellas herramientas, disciplinas o metodología o métodos que nos permiten situar los textos bíblicos en su contexto histórico-social. Así que los métodos diacrónicos son aquellas herramientas o disciplinas a través de las cuales reconstruimos el contexto histórico-social del texto sagrado. El método esencial del análisis diacrónico es el análisis histórico-crítico. El análisis histórico plantea dos presuposiciones básicas sobre los textos bíblicos. Los textos bíblicos son históricos en una de dos dimensiones. Número uno, la historia del texto. Cuando hablamos de la historia del texto, el texto proviene de un contexto histórico determinado. Por lo tanto, para comprender el texto que estamos analizando, hay que situarlo en su contexto histórico-social. Y número dos, la historia en el texto. El texto narra unos acontecimientos que necesitan ser corroborados dentro del contexto histórico en que se ubican y dentro de la historia de la comunidad que produjo el texto. Ahora bien, para lograr reconstruir el pasado histórico-social del texto sagrado, necesitamos detalles en literatura primaria, en el conocimiento arqueológico, información antropológica, información de los teóricos sobre nuestro pasado para poder comprender cualquier suceso del pasado. Los historiadores y otros investigadores del pasado nos describen ese mundo distante de nuestro mundo. Así que esa descripción del pasado nos arroja los detalles y la información necesaria que nos permite organizar y hacer un esquema mental de los acontecimientos o sucesos del pasado. Y en la medida en que podamos hacer un acopio, un conjunto de documentos de literatura primaria, información arqueológica e información antropológica, podremos entonces reconstruir ese pasado histórico-social que nos ayudará a iluminar el contexto histórico-social del texto sagrado. Asimismo, la historiografía y la antropología cultural pueden ser tremendas herramientas para entender el texto bíblico en su trasfondo histórico-social. La historiografía tratará de reconstruir el trasfondo histórico que presuponen los textos bíblicos a base de la literatura primaria y los conocimientos
que nos ha legado la arqueología, que es una nueva ventana al campo de la investigación del texto bíblico. Por ejemplo, cuando el texto bíblico nos menciona personajes del trasfondo histórico del texto, tal como en los días de Herodes, rey de Judea, o Pilatos le preguntaba, o que Arquelao reinaba en Judea, necesitamos suplir toda la información de trasfondo posible, de modo que podamos situar el texto dentro del trasfondo histórico. Y de ahí la importancia de analizar, de investigar las fuentes primarias. Es el mismo texto el que nos requiere conocer este trasfondo aludido. Y es que los textos están íntimamente entrelazados, ligados a su contexto histórico. Por lo tanto, un conocimiento del trasfondo histórico-social nos abre una ventana para comprender el universo, el texto en su contexto histórico que los vio nacer. También, como ya hemos mencionado, la antropología y la sociología también pueden ayudarnos a través de un proceso descriptivo del mundo social, de aquel mundo distante al nuestro, para poder comprenderlo. Modelos sociológicos pueden arrojar luz sobre el trasfondo social donde se produjo el texto, en la interpretación del texto en su contexto histórico-social. Así que los métodos histórico-críticos se preocupan y se ocupan sobre, número uno, las cuestiones genéticas del texto sagrado. Es decir, preguntan cuándo fueron escritos los libros sagrados, quién fue su autor, cuáles fueron los estadios por los que pasaron para llegar a ser lo que son. De hecho, es a la crítica histórica a la que le debemos la indicación de que muchos libros son compuestos, compilaciones hechas a partir de varios documentos, fuentes originariamente diferentes. Se podría decir que la crítica histórica se aplicó por entero a la cuestión fundamental y neurálgica de cómo ha llegado a nuestras manos la Biblia actual, y resuelto este problema, no creía que el investigador bíblico tuviera mucho más que hacer. Número dos, el sentido original. Debido a su inquietud por la historia y la prehistoria del texto, la crítica histórica tendía, se podría decir, a interesarse por el significado original del texto, lo que habría significado para sus primeros lectores, y no por lo que pudiera significar para un lector moderno. Para lograr tal objetivo, se podía llevar a cabo estudios filológicos y lingüísticos muy refinados sobre estos textos oscuros, con el fin de establecer lo que el autor original o el hagiógrafo pudo querer decir en su propia época histórica. Se podían reconstruir las instituciones tales como el Tribunal de Justicia en Israel o los oficios religiosos de la iglesia primitiva, con el fin de descubrir lo que los textos pertenecientes a esos contextos habían significado en su propio tiempo. Podía resultar que un término como justicia tuvieran cabida conceptos muy diferentes de los nuestros cuando aparecían los salmos o en las epístolas paulinas. La inquietud era siempre poner los textos en su contexto histórico social. Así que el interés básico era buscar el significado original, el significado verdadero. Y la principal tarea de los especialistas bíblicos era recuperar dicho significado y eliminar aquellos otros falsos que los lectores poco duchos y pocos expertos en historia pensaban haber encontrado en el texto bíblico. Número 3, reconstrucciones históricas. La crítica histórica también estaba interesada por la historia en el sentido estricto de la palabra, no solo por el contexto histórico de palabras y significados o por la evolución histórica de los textos, sino por lo que realmente sucedió en el pasado. Asimismo, el análisis de la fuente de los evangelios tenía como uno de sus objetivos la recuperación de los dichos más primitivos de Jesús, es decir, del Jesús histórico y de los relatos originales sobre él. Era un asunto que realmente le inquietaba a los especialistas. Esto permitiría reconstruir una auténtica historia de su vida y su época, en lugar de volver a contar simplemente la historia tal como los evangelios la presentaban. Y por último, número 4,
investigación imparcial. Quizás lo más importante de todo era que la crítica histórica pretendía ser puramente objetiva, imparcial, intentaba en la medida de lo posible acercarse al texto sin prejuicios y preguntar no lo que este significaba para mí, sino simplemente lo que significaba en el contexto histórico social que lo vio nacer. Frente a cualquier lectura piadosa o lectura de fe, una investigación histórico-crítica está guiada por un deseo de descubrir los hechos tal como realmente son. Para el crítico histórico, la santidad atribuida por los cristianos a los libros bíblicos podía ser la razón principal por lo que la gente los estudiaba, pero ello, desde luego, no les confería una especie de inmunidad diplomática una vez que el historiador los tenía en sus manos. Sencillamente el investigador los trataba de investigar de forma imparcial, objetiva y puramente histórica. Por lo tanto, la vocación del crítico histórico era la de ser un observador neutral que elimina cualquier clase de compromiso de fe con el fin de establecer o buscar la verdad absoluta del texto investigado. Todas estas características, y especialmente la última, la fe, la capacidad de los investigadores para llegar a una verdad objetiva, suelen ser vistas hoy como parte del legado de la Ilustración que hablamos hace un momento atrás. Estos tres principios básicos son fundamentales, vitales para poder comprender la naturaleza de los métodos histórico-críticos. Número uno, el principio de analogía. Este principio metodológico establece que las experiencias, que las acciones, los acontecimientos del pasado son análogos a las experiencias, acciones y eventos del presente, en el sentido de que las cosas que no sucedieron en el pasado no sucedieron hoy en el presente. Por ejemplo, si los textos informan sobre eventos que ahora se consideran improbables o incluso imposibles, entonces no deben considerarse como relatos históricos y el intérprete debe buscar otras explicaciones, como por ejemplo que el texto refleja una visión del mundo ahora anticuada, o que es parte de la cosmovisión del Próximo Oriente Antiguo, o que es parte del mundo o la cosmovisión del Imperio Greco-Romano, o es un ardid literario, un adorno literario. De igual modo, el método considera que las sociedades humanas son similares a lo largo de la historia. Por tanto, lo que se aplica en una sociedad será análogo o comparado a lo que ocurre en otras sociedades. El conocimiento más firme que tenemos de ciertas sociedades antiguas, así como lo que sabemos acerca de cómo funcionan las sociedades de hoy en día, puede emplearse para comprender mejor aquellas sociedades antiguas sobre las que tenemos menos información. Por eso es que se llama principio de analogía, porque se compara el presente con el pasado. Es decir, lo que sucede ahora en el presente sucede en el pasado. Si hay algo sobrenatural en el pasado, debe ser descartado y buscar otras vías como género literario, como que es parte de la cosmovisión del Próximo Oriente Antiguo o del universo greco-romano, en el caso del Nuevo Testamento. En fin, hay que buscar otras vías para buscar la racionalidad del texto que estamos examinando o estamos investigando. Número dos, el principio de correlación. El principio de correlación mira la historia como una unidad cerrada de causa y efecto, en la cual no hay lugar para la intervención sobrenatural, e interpreta los eventos bíblicos sobrenaturales como originados por causas históricas, inmanentes, naturales, es decir, por causas humanas o simplemente naturales, pero jamás ha de considerar la intervención divina o la violación de las leyes naturales. De eso hablamos en el vídeo anterior, donde se resaltaba que el corazón mismo de las ciencias bíblicas son el inmanentismo filosófico racionalista naturalista. Por lo tanto, no hay espacio para discontinuidades en el proceso natural y orden de las
de las cosas o de las causas. Sencillamente no hay espacio para lo divino. Todo ocurre de forma inmanente a los acontecimientos naturales, históricos, y no a una intervención extradivina o supracósmica. Y por lo tanto considera a la Biblia como una simple producción literaria. Es decir, la explicación histórica comprende un evento en términos de sus antecedentes y consecuencias. Ninguno de ellos, escúcheme bien, ninguno de ellos puede ser aislado de su tiempo y espacio históricamente condicionados por estas causas naturales históricas. Por lo tanto, no existe espacio para acontecimientos sobrenaturales, para acontecimientos milagrosos. Todo está condicionado por la casuística, causa y efectos históricos inmanentes, cerrados en sí mismo. Y número 3, y por último, el principio crítico. El principio crítico subordina la escritura a la razón humana y se basa en la duda sistemática que los historiadores aplican a todas las tradiciones históricas. En un sentido amplio, la crítica histórica o los métodos histórico-críticos es la visión científica del mundo que concibe a este como ordenado de acuerdo con las leyes de la naturaleza, de acuerdo con las leyes físicas de la naturaleza y la ley de causa y efecto. En la Biblia, por ejemplo, leemos en muchas ocasiones que Dios suspende o anula las leyes naturales de la física o que son acontecimientos milagrosos o sobrenaturales. En este caso particular, la crítica histórica o los métodos histórico-críticos no puede tomar tales relatos de la intervención sobrenatural al pie de la letra como un literalismo bíblico, porque hacerlo sería una violación de las leyes del estudio crítico, es decir, de la aceptación de las leyes de la naturaleza, tal como las entiende la ciencia moderna y la operación de la propia naturaleza. Establecer lo que realmente sucedió significa buscar un relato de los eventos descritos en la Biblia que sea compatible con la comprensión científica e histórica moderna de la realidad. Esta es una de las críticas que se le ha hecho a los métodos histórico-críticos o a la crítica histórica, que trata de interpretar los acontecimientos de la antigua Israel y del Nuevo Testamento con una visión ilustrada, moderna de la historia. Y esto realmente es sumamente peligroso. En esencia, en base a estos tres principios que hemos mencionado, el principio de la analogía, el principio de la correlación, el principio crítico, los métodos histórico-críticos niegan de forma rotunda la inspiración de las Sagradas Escrituras, de tal modo que la teología bíblica solo podría ofrecer grados y probabilidades, pero que nunca hechos asegurados. Precisamente en esta dirección, uno de los frentes críticos de los métodos histórico-críticos tiene que ver justamente con la concepción moderna de la realidad y de la historia que está en su misma base. Y yo creo que ese es el talón de Aquiles de los métodos históricos críticos. Para poder dar un paso más adelante, más allá de reconocer las debilidades de los métodos históricos críticos que ya hemos expuesto en evidencia en el video anterior, como ahora también que hemos expuesto el talón de Aquiles o las debilidades de los métodos históricos críticos, hay que salir de las premisas epistemológicas y filosóficas que la configuran, que la conforman, que la determinan y encontrar una nueva base. Y precisamente el New Criticism o la nueva crítica está estableciendo las bases para una nueva interpretación del texto sagrado, de las Sagradas Escrituras. Por último, para poder utilizar los métodos histórico-críticos o aplicar los métodos histórico-críticos en la investigación bíblica, en la exégesis bíblica académica, debemos realizar preguntas medulares que son propias del método histórico-crítico. Las preguntas medulares del análisis histórico son: ¿quién escribió el texto sagrado? ¿A quién se le escribió el texto sagrado? ¿Dónde se escribió el texto? ¿Cuándo se escribió el texto? ¿Qué estaba sucediendo en el contexto social e histórico del texto? ¿Cómo se refleja
el trasfondo histórico-social en el texto bíblico. ¿Es corroborable históricamente este pasaje bíblico con la historiografía o las fuentes primarias? ¿Cuáles son las fuentes en las que se basa nuestro documento que estamos investigando? ¿Qué implicaciones tienen estas fuentes sobre historicidad e interpretación histórica de nuestros textos? Son preguntas medulares, preguntas esenciales que todo investigador que utiliza los métodos histórico-críticos debe contestar a cada una de estas preguntas. Estas preguntas representan los principios medulares de la conciencia histórica. Muchas gracias por vernos y escucharnos sobre este tema tan apasionante de los métodos histórico-críticos. Antes de terminar, debo de recordar el hecho que para aplicar los métodos histórico-críticos es importante de servirnos de diferentes disciplinas. Por eso es altamente complejo. No es nada fácil realizar una investigación utilizando los métodos histórico-críticos porque primeramente que nada se requiere un conocimiento básico y fundamental de los textos originales, entiéndase del hebreo, el arameo en el caso del Antiguo Testamento o de lenguas semíticas. También se requiere un conocimiento del griego bíblico o el griego koiné, que es importante para comprender el Nuevo Testamento. Además de esto, es importante de saber manejar las fuentes primarias, la literatura primaria, utilizar la arqueología, la historiografía, la antropología, en fin, ciencias afines que nos ayudan a reconstruir ese pasado histórico social. Gracias por acompañarnos y con esto damos por concluido el tema de los métodos histórico-críticos. No se pierdan los próximos vídeos donde estaremos abordando cada uno de estos métodos, explicándolos en detalle. Dios les bendiga. Un abrazo fraternal desde Puerto Rico.